Estamos estudiando el tema de excepciones y un caso particular es su implementación en Java. En una entrega anterior nos hemos quedado un poco con la idea de que hay una clasificación de excepciones. Por lo menos hay de dos tipos, o las podemos clasificar en dos grandes grupos. Una son aquellas excepciones que se detectan en tiempo de compilación y que el compilador requiere que su manejo sea explícito, obligatorio, y otra que nos permite trabajar con excepciones que no se pueden detectar en tiempo de compilación. Se presentan hasta que el programa está corriendo en tiempo de ejecución y deben ser manejadas en ese momento. Voy a tratar de poner un ejemplo de las del tipo 1, aquellos que son detectados en tiempo de compilación y que uno no puede ni siquiera correr su programa si no lo resuelve. Mientras, una pequeña imagen de cómo se puede clasificar este tipo de concepto de excepción. Allá arriba en un recuadro verde, jerarquía de excepciones, y alcanzamos a apreciar un recuadro en azul bajo que dice throwable. Todas las excepciones se heredan de aquí, heredan los métodos de throwable. Y básicamente hay de dos, una marcada en amarillo y una marcada en rosa. Las marcadas en amarillo son las que por ahora estamos estudiando, que son las excepciones. Las que están marcadas en rosa, pues son prácticamente errores causados por los recursos del sistema y que el programa pues no se puede recuperar, no puede continuar ejecutándose. Básicamente son lanzadas por la máquina virtual de Java. Las amarillas, que son las que nos interesan, se dividen a su vez en dos. Ya lo especificamos. Aquellas que se tienen que atrapar y aquellas que no necesariamente. Las que están en amarillo son básicamente las que requieren una especificación explícita en tiempo de escritura del programa, y las que están en amarillo pues en naranja son las que corren en tiempo de ejecución. Básicamente las excepciones aritméticas de acceso a índices del arreglo, excepciones por error en el formato de número, null pointer, están en el naranja. Son las que, nos dejan compilar nuestro programa, correrlo, y a veces ni siquiera se presentan errores. Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo que a la vez me va a servir para ir avanzándole al tema de archivos. Bueno, resulta que yo he creado un archivito de 5 líneas con los nombres de las materias que yo atiendo. Fundamentos de programación, programación orientada a objetos, programación lógica y funcional, tópicos avanzados de programación y matemáticas discretas son el contenido del archivo.txt. Pues bueno, yo quiero hacer un programa en Java que me permita abrir el archivo, leer cada una de las líneas e imprimirlas. Bueno, ¿a dónde yo imprimo? Bueno, básicamente la instrucción está en la línea 18. Ahí hay un system.out.print y estoy imprimiendo la línea que lea el lector. ¿Quién es lector? Bueno, el lector está conectado a un archivo. Lector es una variable de tipo bufferedReader. Un lector de caracteres de líneas de texto. Básicamente por ahora piensen en que voy a leer caracteres de una línea, y ese archivo, el que está ahí marcado en la línea 14, que también son objetos de tipo file reader. O sea, necesito un archivo y luego necesito algo que pueda leer de ese archivo. Dos variables, una llamada lector y otra llamada archivo. Archivo es de tipo file y lector es de tipo reader. Voy a leer de un file. Entonces, aquí el tema es que para hacerlo un poco más básico, yo voy a ingresar el nombre del archivo desde el teclado. Para ello tengo un input en la línea número 12. Entonces, presento un cuadrito de diálogo, digo ingresé el archivo, sugiero un nombre, archivo txt, se ingresa en nombre, ya hay una especie de paquete tema 5 con el archivo ahí para que vaya y lo lea, y yo sugiero que todo esté ahí en el tema 5.
en cuanto a archivos asociados a este programa, y una vez que ya está el archivo ingresado, conectado y el lector asociado, ya puedo decirle lee una línea, y si está dentro de un for, como en la línea 17, pues va a leer más de una. Ahí dice que 5, entonces vamos a leer 5. Y lo recomendable es que cuando un archivo se abre, línea 13 se asocia a un lector, línea 14 se lee, línea 18, luego se cierre, línea 20. Bueno, este es un ejemplo que me sirve, pero las líneas 13, 14 y 18, 20, que son las que hacen referencia a archivos, generan una excepción que debe ser manejada. De ahí que en la línea 11, donde está el main, se coloque la palabra throws con dos nombres ahí escritos: file not found exception y IO exception. Esas dos clases están importadas en las líneas 4 y 6. File not found significa archivo no encontrado. IO, pues error de entrada-salida. Bueno, IO exception. O sea, cuando tú accesas a un archivo, puede suceder que el archivo no esté encontrado. Y si el archivo existe, puede ser que haya un problema para leerlo o para escribir en él. Eso está como anticipado y es necesario manejarlo. Ahora, se puede manejar con un try catch o con un throws. Pero bueno, como estoy aquí con una imagen, si le doy clic voy a agarrar toda la imagen. Yo tengo que moverme a donde está el código para poder hacer el trabajo. Bueno, mientras me muevo, un par de diagramas más, porque bueno, no tengo toda la jerarquía disponible a la vista. Más adelante, mientras ustedes se preparen, van a ver que las excepciones de estas que uno tiene que manejar desde tiempo de compilación comprenden las que nos conectan a la base de datos. Vean ahí en moradito en medio SQL exception. Esa la hemos trabajado con el lector de tipo interfase para conectarnos con la base de datos, porque a la base de datos nos conectamos con cadenas de consulta y con cadenas de conexión de un lenguaje que se llama SQL. Entonces, si están mal formadas las cadenas o hay un problema ahí, nos va a marcar una excepción de tipo SQL exception. Bueno, avanzo, porque me interesa también un ejemplo donde hay excepciones cuando uno maneja arreglos que también son, digamos, comunes. La van a ver en la parte de abajo, de izquierda a derecha, el tercer recuadro, que dice array index out of bounds exception. Ese es un error también bien común cuando uno trabaja arreglos y uno no tiene precaución para proteger el acceso a ellos. Bueno, voy a tratar de ponerle un cuadrito nada más para resaltar, porque es un error en tiempo de corrida. Usted lo va a ver porque ahí dice runtime exception. ¿A dónde está eso? Pues aquí hay una jerarquía de herencia. Yo voy a tratar de marcar la excepción que me interesa, que es índice del arreglo fuera de los límites, y esta pertenece a una clase que se llama index out of bound exception, y esta es de tipo runtime. Nada más vaya siguiendo la flecha hacia arriba y va a encontrar que ambas son exception y ambas son de tipo throwable y ambas son objetos. O sea, no está tan mal pues el esquema de jerarquía planteado aquí. Bueno, solamente la quería marcar para hacer notar que esa es una excepción común y que la vamos a manejar. Bueno, nos moveremos a Java a ver qué tal nos va. Yo tengo el lector de archivo y para leer de un archivo necesito ingresar el nombre del archivo a leer. Entonces yo le digo ingrese el archivo y sugiero que sea llamado archivo txt. Bueno, total, para hacer mi programa lo que necesito es declarar una variable que se llama el lector y que me permita leer una línea de dónde, del archivo txt, y esa línea que se lea que se imprima. Y como yo doy 5 materias y quiero ver los nombres de las 5, pues lo pongo en un for. Ya está marcado ahí la línea 11 con el for. Por ahora una mancha en morado y una burbuja con una pelotita en rojo me indica que haya un error ahí. Ya lo sé, lector no está definido. Bueno, pues vamos a definirlo.
Ok, lector deberá ser de tipo buffered reader para que pueda ser asociado a una estructura de tipo file, de archivo, que se pueda leer. Entonces tengo archivo en la línea 10 definido en la línea 9 de tipo file reader, donde realmente esa línea es la que me permite conectarme con el archivo, nada más que como el nombre del archivo es variable, pues necesito capturar la variable en la línea 8. Bueno, yo sé que file reader y buffer reader no están importados, hay que importarlos, pero bueno, una vez que se abre, se lee, hay que cerrarlo. Entonces hay que colocar la línea de cierre aquí, lector.close, que es propiamente el manejador del archivo, el que se mueve cuando se lee, el que hay que cerrar. Bueno, ya está, nada más que esas líneas me generan unas excepciones. Entonces hay que importar el file reader, ya está. Hay que importar el buffer reader, ya está. Pero hay un pequeño problema, me sigue marcando en morado las líneas que aparentemente tienen un error, y es que el error es que puede haber un fallo al conectarnos con el archivo. Por ejemplo, que el archivo no exista. ¿Cómo se resuelve? Pues una posible solución es que aquí se coloque el throws. Le ponemos nosotros throws, que significa lanzar una excepción, o sea, si se presenta, envíasela al sistema operativo. Y se llama IO exception, error de entrada-salida. Ahora lo voy a aclarar porque IO exception es como la superclase de las excepciones de entrada-salida, incluida file not found. Entonces, como es una clase, la importamos. Aquí está la línea número 5. Y ya no tenemos problema. Nuestro programa puede correr. Entonces, cuando le digo yo corre, yo quiero ver los nombres de las 5 materias que tienen relación conmigo en la consola. Fundamentos de programación, orientada a objetos, tópicos, programación lógica y funcional, mate discretas deberán ser visibles en la consola. Si hay algún problema, bueno, me tiene que preguntar que cuál archivo. Entonces, si le digo aceptar es porque acepto el archivo txt y mis materias se mueven ahí. Ahora, ¿qué pasaría si yo me equivoco o no quiero archivo txt y le digo, pues quiero mostrar lector archivo.java? O va a ser muy interesante que el programa se lea a sí mismo, lector archivo.java, porque este existe. Y si existe, quiero ver algo de él. Me muestra las primeras 5 líneas que yo las veo arriba. Pero si me equivoco y le doy un nombre de un archivo que no está, pues se va a generar una IO exception. Vamos a verlo, vamos a equivocarnos aquí, le vamos a poner archivo.png, yo no tengo nada así. Entonces se genera una excepción, y aunque aquí dice lanza una IO exception, acá abajo dice la excepción es un file not found exception. El archivo no se encuentra. La excepción es mucho más específica, dice ahí el sistema no puede encontrar el archivo especificado, y es cierto, pues yo no tengo un archivo PNG en tema 5 del archivo del paquete de fuentes. Bueno, entonces originalmente esta línea no estaba. Y yo le he enseñado a mis estudiantes que si no recuerdan cómo escribir la instrucción, pues se apoyan del entorno de desarrollo. O sea, dele clic aquí y dígale que le haga el insert. Y entonces aquí se inserta una cosa que dice file not found exception. Pero esa resuelve la mancha de la línea 13. La de la línea 18 no. Y la de la línea 20 tampoco. Entonces vamos a resolverlas con un otro insert que sería IO exception, y ya quedó resuelto, ya mi código no tiene errores. Pero aquí una aclaración, file not found es una subclase de IO exception, o sea, no las necesito a las dos, con una basta. De hecho, me han preguntado, profe, ¿y no es conveniente ponerle nada más exception? Bueno, si ya lo vieron, exception es como una más en la jerarquía. Ya, pues yo ya no requiero especificar file not found ni IO exception, o sea que se pueden borrar de aquí, de la línea 6 y de la línea 4, porque no se usan esos import propiamente. Estoy poniendo una super clase ahí, pero ya sé que cuando corra el error me va a especificar el tipo de excepción concreta que se presenta.
Bueno, este es un ejemplo propiamente para ustedes, para que lo razonen, para que lo analicen y en todo caso para que se deriven preguntas de ahí. Y también les voy a dejar un ejemplo de un fallo por manejo de una posición que no está en el arreglo. Yo tengo aquí unas canciones del grupo británico Queen, otro más que muerde el polvo, Los Siete Mares de Rye, Tú eres mi mejor amigo y algo así como Enamorado de mi auto o algo así. Bueno, pues yo lo voy a correr y se supone que tengo 4 canciones. Entonces dice ahí, ingrese el número de canción a elegir, se lee un entero y se imprime una posición del arreglo. Entonces yo le digo que quiero la 1, yo la 1 digo que es otro más que muerde el polvo, cosa que no está mal. Eso es lo que yo debo ver en pantalla. Si yo lo corro, le puedo decir la 2, que son Los Siete Mares de Rye, lo cual es cierto. Si yo quiero la 3, me tiene que decir que tú eres mi mejor amigo, you are my best friend, algo que bueno, pues está previsto. Luego le digo que quiero ver la número 4 y pues creo que la canta Roger Taylor, I am in love with my car. Perfecto. Ahora aquí, ¿qué pasa si le das algo que no está? Por ejemplo, pues un -1 o un 0 o un 10. Posiciones que no están. Pues que se genera una excepción. ¿De qué tipo? Se llama índice del arreglo fuera de los límites. Pero mire, no es que me interese mucho el nombre de la excepción, sino que mi programa no requiere que yo trabaje ningún manejo de excepciones para que corra. O sea, para que me lo deje correr. Es un runtime exception. Hasta que mi programa corre y falla, la excepción se presenta. Bueno, pues he puesto un par de ejemplos. Uno que tiene que ver con las excepciones que uno tiene que resolver en tiempo de escritura del programa y otra que tiene que ver en momento de corrida del programa. Un poco más de excepciones más adelante, mientras agradezco toda la atención y buena intención que le han puesto a este material y a este curso. Gracias.